Antes de leer este versículo, hermanos, quiero leerles también lo que dice Lucas 8, versículo 18, en la versión de la Nueva Traducción Viviente. La palabra dice: presten atención cómo oyen. A los que escuchan se les dará más entendimiento, pero a los que no escuchan se les quitará aún lo que piensan que entienden. Amén. Lucas capítulo 1, versículos del 45 al 55. Voy a invitarlos a que sigan la lectura con la mirada. Amén. La palabra de Dios dice: y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Entonces María dijo: engrandece mi alma, Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Amén. Vamos a continuar alabando a nuestro Señor, hermanos, y vamos a tener el tiempo del mensaje. Vamos a darle este espacio a nuestro pastor. Amén. Vamos pues a entrar la palabra. Estamos estudiando Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1. Vimos el anuncio del nacimiento de Jesús en Lucas capítulo 1, y vimos en los mensajes anteriores, vimos que María aprendió, María entendió que las cosas de Dios son eternas. Dios le llama por la eternidad. Dios le salva por la eternidad. Con amor eterno, dice la palabra, te he amado. A todos y a cada uno de ustedes, a todos y a cada uno de los creyentes. María entendió y aprendió, en segundo lugar, que las promesas de Dios son infalibles, o sea, no fallan, o sea, se cumplen. Dentro del tiempo y del plan de Dios, las promesas de Dios se cumplen. Por lo tanto, haremos bien en aprender a confiar, a agarrarnos, a depender de las promesas del Señor. ¿Alguien puede decir amén? ¿No está de acuerdo? Tercera cosa que aprendió María, y ojalá nosotros y usted lo aprenda. La tercera cosa es que Dios es un Dios poderoso. No hay límites para el poder de Dios. Tenemos un Dios todopoderoso. Esa palabra que se tradujo del hebreo en el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, el Shaddai, en hebreo, el más poderoso de los poderosos. María lo aprendió, y yo espero que usted lo esté aprendiendo. Uno, por la enseñanza de la palabra. Dos,
porque usted lo busque y porque usted tenga la revelación personal de Dios y empiece a caminar en esa dimensión. Otra cosa que aprendimos de María es que María era una mujer de fe. Hoy tenemos que aprender a crecer en la fe. Tenemos que aprender a caminar por fe. A caminar por fe. Y miren, algo muy importante es que muchas veces oramos, pero nuestra oración, nuestras oraciones tienen que estar acompañadas de acciones audaces. No sé si me doy a entender. Sí oramos, pero para que la oración tenga fruto, para que la oración tenga resultado, para que la oración se manifieste el poder o usted reciba lo que pide, nuestras acciones tienen que estar acompañadas de acciones audaces. Nuestra oración tiene que estar acompañada de una acción audaz. ¿Me doy a entender? ¿Lo está entendiendo usted? Espero que sí, porque estamos viviendo tiempos difíciles y no sabemos qué más difíciles serán. Me llama la atención, Señor Jesucristo vio un paralítico tirado en el suelo, en su lecho, dice. No sé si era una colchoneta, no sé si era un petate, no sé, una cobija, no sé. Pero el Señor va y le dice: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. ¿Dónde está lo audaz? ¿Dónde está lo audaz? Señor ora, ¿verdad? Pero le dice al paralítico: levántate. Estoy paralítico, Señor. ¿Cómo que estás paralítico? Levántate. Y además, toma tu camilla. Y además, camina. Señor, pero 30 y tantos años paralítico, ¿cómo voy a caminar? Nuestras oraciones tienen que estar acompañadas de acciones audaces. María tuvo acciones audaces. Ya no debemos tener una religión, una costumbre que usted viene el domingo, oye, se persina. Ah, no, aquí no se persinan, ¿verdad? Sonrían, hermanos, los veo muy tensos. Los veo muy tensos. Síganme en el mensaje para que usted sea edificado. María tomó acciones audaces. Ya no podemos seguir teniendo una religión. La vida cristiana es una experiencia donde debemos aprender a experimentar al Señor todos los días, en el trabajo, en el negocio, en la escuela, en la familia, en ese problemita, en ese dolor, en esa enfermedad, en esa amenaza de secuestro, en esa amenaza de extorsión. Y nadie dijo amén. Para que no digan, alguien por allá dijo amén. Bueno, vamos a ver hoy, siguiendo con Lucas 1, vamos a ver el canto de María, el canto de María. El canto de María se conoce como el Magnificat
Si usted ve donde empieza el canto de María, en Lucas 1, esa división que ponen en la Biblia, dice el Magnificat. Mi Biblia dice el Magnificat, canción de alabanza de María. Y es una de las alabanzas, es uno de los canciones, como dicen hoy. Años atrás decíamos en la iglesia himnos. No se usaba dentro de la iglesia la palabra canción. Y los pastores nos decían, no, canción es lo que cantan allá. Aquí son himnos. Bueno, es un himno de alabanza, de los más bellos, o un canto, una canción, como usted quiera llamarlo, de los más bellos que hay en la Biblia. Y este canto tiene una profundidad y tiene una enseñanza muy importante y que la mayoría de los cristianos desconocen su importancia y desconocen su enseñanza. Por eso quiero en esta mañana que aprendamos. María fue solamente una joven a quien Dios escogió. Vimos los mensajes anteriores, Dios la escoge por su gracia. Dios la escoge porque a Dios le plació, porque Dios tuvo gracia, tuvo misericordia, quiso escogerla para que fuera la mamá, la madre humana de Jesús, el vaso, el instrumento donde se iba a encarnar por milagro del Espíritu Santo Jesús, el Hijo de Dios. Con este canto, María nos recuerda que ella era solamente, como vimos, una sierva de Dios. Así sentía, así pensaba, así se conceptuaba, como la sierva de Dios. Pero vemos por el canto que María era una maestra, como decimos hoy, de la Biblia. Ella hubiera sido una excelente maestra de escuela dominical. Ella hubiera sido una excelente maestra de la escuela dominical. Y no solo una maestra, sino que tenía una voz profética también. Y vemos, por lo tanto, nosotros aprender a escuchar y aprender de lo que podamos de ella. El cántico de María nos enseña cuál es la actitud correcta. En primer lugar, la actitud correcta para adorar a Dios. ¿Cuál es la actitud correcta? Y no tiene que ver con que, porque hoy dicen algunos, ¿verdad? Hoy dicen algunos, la actitud correcta es de pie. No tiene que ver si está sentada, está sentado o está de pie. Pero el canto de María, en primer lugar, nos enseña cuál es la actitud correcta para alabar y para adorar a Dios. Y nos da una perspectiva adecuada sobre la vida y sobre esas actitudes que deben salir del corazón. Lucas 1, 46 al 55, si son tan amables. María respondió. Mire, es una expresión de admiración. Oh, dice, cuánto alaba mi alma al Señor.
cuánto te alabo, cuánto. ¿Te das cuenta? María respondió: cuánto alaba mi alma al Señor. ¿Me puede ir dando los versículos, por favor? Bueno, dice el versículo que sigue, el número 48. Quedaron, ¿verdad? Y la razón, ¿verdad? Dice, pues se fijó. Ella está muy emocionada, tiene una actitud de gratitud, tiene una actitud de alabanza, tiene una actitud de adoración. Dice, pues se fijó en su humilde sierva. Siempre se consideró una sierva. Y de ahora en adelante todas las generaciones, dice, me llamarán bienaventurada, porque el poderoso que es santo ha hecho grandes cosas por mí. Piense, ¿qué cosas ha hecho el Señor por usted? ¿Qué cosas ha hecho el Señor por usted? Él, nuestra misericordia de generación en generación. Y mire la voz profética de María, lo que yo les decía, a todos, dice, a todos los que le temen. Su brazo poderoso ha hecho cosas tremendas. ¿Qué cosas tremendas ha hecho el Señor con usted? A pesar del coronavirus. Dispersó a los orgullosos y a los altaneros, a príncipes derrotó de sus tronos y asaltó a los humildes, al hambriento llenó de cosas buenas, a los ricos despidió con las manos vacías. ¿Se da cuenta? Ayudó a su siervo, a Israel, y no se olvidó de ser misericordioso, pues lo prometió a nuestros antepasados, a Abraham y a sus descendientes para siempre. Gloria al Señor. Entonces, es un canto de alabanza que María pronuncia después que el ángel le anunció que ella era la elegida, la escogida para ser la madre del Mesías, para ser la madre del prometido Mesías. Y a este canto se le llama el Magnificat, así se le llama. Y se le llama el Magnificat por la versión latina, en donde María, al inicio, como ya vimos, glorifica a Dios. Glorifica a Dios. Hace declaraciones magníficas de Dios. Y en medio de aquella confusión, de aquellos tiempos, pero en el caso específico de María, respecto a la identidad y al valor de los seres humanos, vemos que el canto de María nos muestra un camino seguro sobre lo verdaderamente importante en nuestras vidas. Y nos muestra que a través de la alabanza, María nos enseña que nuestra identidad o quiénes somos o
no está basada, no se basa en el tipo de personas o en lo que hacemos o en lo que pensamos, sino en lo que Dios ha hecho por nosotros. Ahí está basada nuestra identidad. La persona que cree en Jesucristo como su Hijo, como su Salvador, como su Redentor, y lo confiesa y empieza a vivir en comunión con Cristo y lo sigue y lo obedece, viene a ser un hijo de Dios, una hija de Dios, un hermano de Jesucristo, nación santa, pueblo adquirido por Dios, heredero de Dios, coheredero con Cristo. Mire qué interesante. Ahí está basada la identidad en lo que Dios hace en nosotros y por nosotros, y nos muestra con esto el tipo de persona o la clase de persona que van a encontrar el favor de Dios, la gracia de Dios, como lo llama la Biblia, y las que, aunque son aquellas personas que son aparentemente exitosas, fíjese, aparentemente exitosas, y que cuentan, ¿verdad?, con la aprobación y la admiración de los demás, pero si son rechazados por Dios, ya están en problemas. Dice que versículo 50, que Dios muestra misericordia de generación en generación a todos los que le temen. Dice que su brazo poderoso ha hecho cosas tremendas, pero a los orgullosos y a los altaneros, ¿qué pasó con ellos? Los dispersó. A los principales o príncipes dice que derrotó de sus tronos, pero exaltó a los humildes. ¿Se da cuenta? Entonces el canto tiene dos partes. Primero, en los versículos 46 al 49, primera parte, vers 46 al 49, vemos que María alaba al Señor. Y María alaba al Señor por su situación específica, porque Dios se fijó en ella, porque Dios la escogió para ser la madre de Jesús. Y en los versículos 50 al 55 hay una descripción del poder de Dios sobre su pueblo, sobre los que temen al Señor, los que son respetuosos del Señor y de las cosas del Señor. Y vea usted, si tiene su Biblia abierta, vea usted que los primeros 3 versículos muestran claramente que María entendía bien. María entendió bien que su valor y que su identidad estaban basados en la obra de Dios, en la obra que Dios había hecho en ella, en la obra que Dios estaba haciendo en ella, no en sus méritos. Mire, ser un hijo de Dios tiene mucho mérito, es una cosa grande, pero la sociedad, pero el mundo nos ha hecho creer, ¿verdad?, que es más valioso
decir, vamos a darle la bienvenida al doctor fulano de tal. Vamos a darle la bienvenida, o bienvenido sea, licenciado fulano de tal. ¿No? La Miss, aquí está la Miss del famoso colegio. No, mire qué lindo. Su identidad debe estar basada en Dios, en lo que Dios ha hecho en usted. Pablo dice, cuando estábamos muertos en delitos y en pecados, nos redimió, nos salvó, y ahora usted es una hija de Dios, una persona escogida, amada por Dios. Así es, Dios nos ama. Dios nos ama. Con amor eterno, dice la Biblia. Dios le ama. Y Dios coopera. Dios trabaja a favor suyo, para su bienestar, por su gracia, para que usted y yo podamos cumplir los propósitos de Dios en este mundo. Es un privilegio, hermanos, es un privilegio, es una bendición, es una cosa importante, importantísima, es una cosa importantísima. No sé cómo podérselo explicar para hacerme entender. Es algo valioso, es algo grande, es algo importantísimo. Ser un instrumento de Dios. Mire, cuando usted es un instrumento de Dios, aquí hay algunos, ya quedaron menos de que la haya, ¿verdad? Ya no puedo llamarlos a que canten otra vez. Las que están, ¿verdad? Ahí está, amén. Amén. Mire, que usted sea un instrumento de alabanza, eso es algo valioso. Valórelo. Que usted sea una maestra, un maestro de la escuela dominical, es algo valioso, es algo importante. Valórelo. No lo tire a la basura, no lo subestime, no venga cuando quiere y cuando no quiere, que no le dé lo mismo, al menos que en conciencia usted pueda presentar delante de Dios. Es algo valioso. Si lo invitan a dirigir el culto, miren, hay hermanos que me dicen, pastor, ¿por qué dirigen los mismos? Primero porque lo hacen bien, gloria a Dios. Pero ¿sabe qué? Algunos de ustedes aquí estoy segurísimo que don Ignacio, ¿dónde estás, Nachito? Oye, se me escapó Nachito hoy también. Bueno, ya los estoy ventaneando sin querer, Voy a poner los lentes, hermanos, para no regarla mejor. Mire, muchos de ustedes los han invitado, pues no quieren dirigir. Dios, a través del hermano, es algo valioso servir al Señor. Y si Dios le escogió a través de una persona de la iglesia, Dios sabe por qué lo hizo. Dios le capacita, Dios le da la gracia. Bueno, entonces es algo valioso, es un privilegio ser un instrumento de Dios. María dijo, versículos 46 al 49, y voy a leerlo otra vez, porque así es la pedagogía de Dios, que se lea.
estas palabras que yo te mando, le dijo Dios a Israel, las vas a repetir a tu pueblo y a tus hijos cuando te levantes, cuando te acuestes, cuando vayas por el camino. Además lo vas a poner ahí en la pared. María dijo, dijo, cuánto alaba mi alma al Señor. O sea, hay mucha alabanza, hay mucha gratitud, hay mucha emoción, hay algo tremendo dentro de mí. Cuánto mi espíritu se alegra en Dios, mi Salvador. Mire cómo estaba María, mire qué lindo. Pues se fijó en su humilde sierva. Muchos historiadores no entendían, ¿verdad? Y muchos comentaristas no entendían por qué Dios, pastores de ovejas, una señorita como María, de una aldea, ¿por qué no de una corte? ¿Por qué no una princesa? ¿Por qué no la hija de un rey? ¿Por qué de un desconocido? ¿De un pueblito que si no hubiera sido por la Navidad, por el nacimiento de Cristo, hoy seguiría perdido, como tantos otros están perdidos? Entonces María dice, se fijó en mí, en su humilde sierva. Cuando usted tenga la oportunidad de servir al Señor a través de cualquier medio, gócese, alégrese, dele gracias al Señor, sea como María. Padre, qué felicidad, qué bendición, mi Dios, escogerme a mí. Es un privilegio. Y sigue diciendo el pasaje, pues el poderoso es santo. Y mire lo que sigue diciendo, y ha hecho cosas grandes. Él es poderoso y es santo, dice, pero ha hecho cosas grandes en mi vida, dice María, versículo 49. Y lo dice, y lo expresa, no lo calla. Cristo le dijo a sus discípulos, si ustedes se callan, si ustedes guardan silencio, ¿qué dijo Jesús? Las piedras van a hablar. Correcto, hermana Alma, las piedras. La segunda parte, los versículos 50 al 52, mire, dice, Él muestra misericordia de generación y generación y generación y generación y generación, y aquí está usted y aquí estamos yo, Dios teniendo misericordia de nosotros. Gloria al Señor, bendito sea Dios, alabado sea el Señor. Es por su gracia, es por su misericordia, damas y caballeros, es por la misericordia del Señor. Ahora, ¿de quiénes tiene misericordia? ¿Qué dice al final del versículo? De los que le temen. ¿Qué tanto tememos al Señor? ¿Qué tan reverentes somos con las cosas de Dios? Preguntas de retórica para que usted piense.
reflexione y se dé cuenta qué tanto a los que le temen su brazo poderoso ha hecho, dice, cosas tremendas, cosas tremendas. Mire, una cosa tremenda es el hecho de que ahora usted sea un hijo o una hija de Dios. Si antes no era hijo, ahora es una hija, si ya dio el paso de creer y aceptar a Cristo como su Señor y Salvador. Nada más eso, pero hay mucho más. Dice que somos reyes y sacerdotes. ¿Sí lo ha leído? Dice que somos nación santa. Dice que somos pueblo adquirido por Dios. Oiga, qué cosa más tremenda. Ahora, el problema no es de Dios. El problema es de usted, que no se lo cree. Créale al Señor. Piensa en esas cosas grandes, tremendas que Dios ha hecho, como lo hizo con María. Entonces, dése cuenta, describe dos características de las personas que reciben el favor de Dios y muestra también a quienes Dios rechaza. Dice que Dios se complace con los humildes, y con los hambrientos, los que tienen hambre de Dios, hambre de la palabra. ¿Me puede dar, por favor, Mateo 5:6, hermano? Gerson, si es tan amable, Mateo 5:6. Dios bendice ¿a quiénes? A los que tienen hambre y sed de Dios. Dios bendice a los que tienen hambre y sed de justicia. Entonces, la humildad, vea usted, la humildad, bien importante para poder relacionarnos con Dios. Entonces, y aún, ¿verdad?, para relacionarnos con nuestros semejantes. El hambre es una manifestación de necesidad física que no puede ser saciada por sí misma. Se necesita de algo externo, el alimento, por ejemplo. Y los hambrientos son aquellos que están necesitados, pero que esperan y confían su provisión de Dios. A ellos Dios los bienaventurados, dice el versículo, los que tienen hambre y sed. Por otro lado, Dios se opone a los poderosos, dice, de este mundo, y a los ricos y a los que confían en sus bienes como la fuente de esa seguridad y de esa provisión. Y hay un deseo, ¿verdad? Hay un deseo natural, común, de poder, de riqueza. Y los versículos 54 y 55, mire lo que dice, ayudó a su siervo Israel, no se olvidó de ser misericordioso, lo prometió a nuestros antepasados, a Abraham y a sus descendientes,
para siempre. Entonces el canto de María es un recordatorio también para nosotros de la fidelidad de Dios, de la fidelidad de Dios. Dice el versículo 54, ayudó a su siervo Israel, no se olvidó de ser misericordioso, como lo había prometido a nuestros antepasados. O sea, es un recordatorio para nosotros de la fidelidad de Dios. Dios es fiel. Y aunque usted vea las circunstancias en contra, adversas, como que no hay esperanza, en Dios hay esperanza. Como dice el primer punto del orden del culto del boletín de esta mañana, hermanos, Dios cumple sus promesas y podemos confiar y podemos descansar completamente en nuestro Dios y en su palabra y en sus promesas. Y ese Dios que envió al Mesías prometido y que algunos lo esperaron muchos años, muchos, y algunos después de pasar tantísimos años pensaron que ya no, Dios cumplió su promesa. Seguirá así, cumpliendo su promesa, mostrando su misericordia. ¿A quiénes? A los que confían en Él. ¿A quiénes? A los que son temerosos de Él. Entonces, concluyo, el Magnificat o el canto de María es un canto de celebración. Y este tiempo en que recordamos la Navidad, el nacimiento milagroso de nuestro bendito Salvador, de nuestro Redentor, de nuestro Emmanuel, de nuestro Salvador. Hermanos, este tiempo debe de ser de celebración. Aunque hay coronavirus, aunque hay contagios, celebre a Jesucristo, celebre el nacimiento de Jesús. Y María fue bienaventurada. Y ella vio muchas cosas, oyó al ángel, vio al ángel, escuchó su voz. Cristo dice, bienaventurados los que no vieron, pero creyeron. Más bienaventurados los que no vieron, pero creyeron. Dios cumple sus promesas. Hermanos, dije, Dios cumple sus promesas. Voy a decir amén por usted. Hermano, Dios cumple sus promesas. Digo amén por usted. Hermana, hermano, no se desespere, no se inquiete, no se deprima. Dios cumple sus promesas. Usted no está solo, usted no está sola, no estamos solos, señores. Dios cumple sus promesas y nosotros podemos confiar y podemos descansar completamente en ese Dios amoroso y todopoderoso que tenemos. Amén, amén, diga amén. Gócelo, créalo, vívelo, trate de experimentar. Dios cumple, Dios es fiel. También somos bienaventurados y nuestra esperanza y nuestro valor se encuentra en lo que somos en Dios.
y en lo que hacemos, no en lo que hacemos por nosotros mismos. Todo lo que tenemos y todo lo que logramos son regalos que Dios nos hace. Y cuando vivimos conscientes, con hambre de Dios, conscientes de la necesidad de Dios, por eso Cristo dijo: sin mí nada pueden hacer. Entonces recibimos el favor del Señor y entonces podemos disfrutar la plenitud de la vida que Jesús ofrece y que Jesús da a todos y a cada uno de sus seguidores. Hermanos, celebre a Jesús, celebre y dele gracias. Por la persona de Jesús. Amén. Puede ponerse de pie para que tengamos una oración. Gracias. Gracias, nuestro Dios y nuestro Padre, por tu promesa de vida y de vida eterna en todos aquellos que aceptan a Cristo Jesús y creen y confían y lo siguen y lo obedecen y le sirven. Espíritu Santo, llénanos y llena, Señor, nuestro corazón de fe para confiar, Señor, en tus promesas, como lo hizo María y como lo testifica y como lo enseña en este canto. Ayúdanos, Padre, que nosotros elijamos, que tomemos la decisión de confiar, de creer, de basarnos en tu plan, en tu propósito, en tus promesas. Ayúdanos a creer en tu palabra. Ayúdanos a concentrarnos en tu presencia. Señor, tal vez alguien está decepcionado o decepcionada por el caos, por la vida. Que no se fije en su decepción. Que se fije en lo que tú has hecho, en lo que tú estás haciendo, en lo que tú harás. Que se fije en que tú has dicho: no te dejaré, ni te desampararé. Que se fije en que tú dices: yo soy tu amparo y tu fortaleza y tu pronto auxilio en toda tribulación. Señor, aquellas que están solos, que están solas, que están enfermas, que su economía está mal, que no tendrán una cena de Navidad como otros años, que no tendrán visitas, que no estarán con la familia por la economía que también ha sido afectada. Señor, que te veamos a ti, que confiemos en ti. Bendice a tu pueblo y que no olvidemos hablar con todos los que se acercan de ti, Señor, que eres el Salvador,
que eres el ayudador, que eres el buen pastor, en el nombre precioso de Jesús. Que la bendición de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo sea con todos y cada uno de ustedes, hoy y siempre. Amén. Amén y amén.